Así es, Violeta, y aprovechando también, pues bueno, el presidente ahorita cerró la parte de la conferencia matutina, pues hablando de esto que se le ha estado le han estado preguntando, la crisis que le llaman la crisis financiera, el lunes negro, la devaluación del peso, y hay toda una serie de versiones de qué es lo que está sucediendo, Violeta. Así que creo que valdría la pena pues ir precisando algunos puntos sobre esto. El presidente acaba de colocar algunos elementos, poniendo también cuadros comparativos de cómo están los impactos de esta llamada crisis financiera en otros países y cómo está en México, Violeta. Sí, Ernesto, pues hemos visto que la mañanera se ha extendido, creo que ayer terminó a las 10:40, algo así, entonces todavía seguía ahorita y creo que pues esta va a ser ya parte de una dinámica, supongo yo, que la seguirá el presidente, a excepción de los días viernes que tiene que salir, pero por el resto de lo que queda ya del sexenio avanzar hasta más allá de las 10, Ernesto, eso creo, eso he visto. Y como tú dices, estaba él cerrando con este tema, pero todavía creo que no la mañanera. Y es un tema, Ernesto, que ayer lo vimos prácticamente retomado por todos los diarios del mundo, que otra vez lo vuelven a poner hoy en primeras planas, este llamado lunes negro, que desde ayer el presidente, ¿por qué lunes negro? ¿No? Cuestionó en pues en este término y en esta concepción racista de decir que lo negro es lo malo, y él dijo, ¿por qué no llamarlo lunes blanco? Y nosotros en la universidad decíamos lunes amarillo, y bueno, pues de varios colores, dependiendo también de cómo se analice esta situación que se está viviendo. Y bueno, Ernesto, pues hay varias cosas que podemos ir dialogando. Sé que tenemos que entrar próximamente a la mesa, pero varias cosas que podemos dialogar brevemente. Lo primero es que estamos en un contexto electoral, eso no se nos olvide, y pues que cualquier decisión que se tome también de política monetaria en cualquier parte del mundo, como lo hemos visto en Japón, va a tener repercusiones sobre el resto de las naciones, en particular sobre los Estados Unidos, por esta situación de dependencia que ahorita hablaremos al respecto. Lo otro, Ernesto, pues es esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, que también es parte del contexto, la guerra entre Rusia y Ucrania, pues que también eso que ya va a cumplir 2 años y medio, y bueno, una situación que hemos estado aquí dando seguimiento a este genocidio entre Israel y Palestina. Y lo otro, Ernesto, pues ahora se agregan nuevos elementos, que es esta disputa por el poder político y por los recursos naturales de Venezuela, ¿no? Que finalmente pues son parte del ciclo del capital dinerario, fundamentales y que están aquí, que no hay que dejarlos de ver en esto que acaba de ocurrir el día de ayer. Y bueno, nos ha llamado mucho la atención cómo se ha tratado esta situación que se está viviendo en los mercados financieros, como si esto fuera, vimos incluso varias fotografías donde se mostraba desangrándose las bolsas de valores en el mundo con sangre de color rojo, y como si viniera un derrumbe, y es parte también de una forma desde mi perspectiva, Ernesto, y ahorita tú me dirás cómo lo viste y cómo la analizaron ayer, de sensacionalismo económico. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un recorrido histórico por el capital, pues el capital, pues desde que nació está en crisis. La crisis es permanente, y una situación importante es que la crisis financiera es un elemento inherente a el capital, ¿no? O sea, es decir, no es algo que ocurra a veces en la historia del capital, sino más bien, y como estamos viendo en pantalla, desde su nacimiento. Aquí retomamos una información de uno de los libros pues más importantes, que es de Marichal, y cómo van tejiéndose, insistimos, con la historia del capital. Y decimos, lo repito, es inherente, lo podemos encontrar incluso ya analizado desde el Capital de Karl Marx, ¿no? Desde que él aborda en este tomo 3 lo del capital ficticio y cómo pues está separado del mundo real. Entonces, eso es lo primero que hay que decir, que no es algo que esté ocurriendo de manera aislada ahorita en este momento, pero sí tenemos un contexto político particular, que es
específico de este momento, pero es algo inherente al régimen de acumulación, las crisis financieras que estamos ahí viendo y que, bueno, decimos, se abordan desde varios ángulos, desde hace varios siglos. En este libro, por ejemplo, que ven ustedes ahí, que se llama La historia de las crisis financieras y, bueno, esta inherencia al régimen de acumulación. Lo otro, Ernesto, es que también lo hemos platicado aquí, que el capital busca la ganancia, esa es su lógica y racionalidad. Si se tiene que mover de algún mercado, ¿no? De algún mercado en particular, lo va a hacer. Si ve que hay incertidumbre, si hay cierto temor, si hay miedo, si van a dejar de ganar, se mueve. Y esa es una de las cuestiones que ha pasado desde la semana pasada. Empezamos a ver un movimiento desde el día jueves y eso pues es parte también de esta racionalidad que tienen estas empresas que están, hay que hablar aquí que lo que vivimos este fin de semana es un movimiento de este capital ficticio que puede impactar el mundo real, pero ahorita está dentro de esta parte del proceso especulativo y de lo que es en específico el mercado de renta variable. Eso hay que decirlo porque no hay un colapso económico mundial, como lo presentaron ayer algunos diarios y decimos en sus portadas, en sus portales. No, este es un específicamente en el mercado de renta variable, en este mercado financiero, en esta bolsa o en este mundo de las bolsas financieras. ¿Y qué Perdón, Violeta, perdón, ahí nada más te interrumpo tantito. ¿Qué sería el mercado de la renta variable, Violeta? Sí, Perdón. Ernesto, son mercados que corresponden no al mundo real, sino a este mundo ficticio del que estaba hablando, que es parte del sistema financiero, Ernesto. No hay un impacto este fin de semana, como también lo leímos en algunos diarios ayer, directamente en este momento sobre el Producto Interno Bruto, en este momento, aunque bueno, hay una explicación o hay tres explicaciones, Ernesto, que se están dando de por qué se estaría dando este movimiento en este capital ficticio. Y uno de ellos es con lo que estaba cerrando el presidente. A mí me gustó mucho que dijera eso, el presidente que sabemos pues que es un hombre que se informa, que analiza y que estamos viviendo una situación crítica del capital, Ernesto. Vemos que se ha ampliado la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues es parte también de una estrategia del capital que está en crisis y la guerra le es rentable y por eso la mantiene. O sea, es decir, el régimen está viviendo una crisis, decimos siempre está en crisis, pero la crisis se viene ahondando y decimos en este contexto también de guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero hubo tres acontecimientos y sobre uno me detendré brevemente, Ernesto, y si tú me quieres interrumpir, así lo hacemos o si también hay preguntas de la audiencia que más bien ellos van dando las respuestas, ¿verdad? Y son muy interesantes los análisis. Uno, lo que vimos la semana pasada es el cambio de política monetaria en Japón después de 17 años de mantener una tasa de interés incluso negativa, como lo estamos viendo ahí, pues decidió subir su tasa de interés a 0,1%, Ernesto. Y bueno, eso tuvo repercusiones, ahorita ya estaremos hablando, pero también en Japón se vivieron otros elementos que poco han sido retomados. Por ejemplo, hubo una subida del salario en un 5%, que también eso es una situación, y Japón está enfrentando también, cuando hablamos, ¿no? Por ejemplo, del proceso de endeudamiento de México, pues es interesante analizar casos como el de Japón, que siendo entre la tercera y cuarta economía del mundo, tienen un endeudamiento de más del 230, entre 230 y 250% de su Producto Interno Bruto. O sea, ese es el contexto que se estaba viviendo y Japón, y una debilidad también de su moneda frente al dólar, y Japón decide entonces hacer un movimiento en su política monetaria, pues porque ya también estaba alcanzando la meta inflacionaria que era del 2% que ellos querían alcanzar y salir de un proceso de deflación que estuvieron viviendo, que estaban viviendo y que tenía una intención en un contexto particular. El número dos, Ernesto, además de que Japón decide modificar su política monetaria y subir las tasas de interés, y por supuesto que la subida de tasas de interés en cualquier parte del mundo hace que los capitales se muevan de determinados mercados. Hemos dicho
que, por ejemplo, el caso de México, que mantiene una tasa de interés al doble de Estados Unidos, pues mantiene acá de manera fuerte un tipo de capital, este capital que no es el capital que está en la economía real, sino es un capital golondrino que en cualquier momento se puede ir, ¿no? Eso es una situación que hemos comentado y ellos buscan en los mercados financieros donde se dé la mayor rentabilidad. Y bueno, eso es lo que pasó en Japón, se sube la tasa de interés y entonces hay una situación, un impacto en el sentido de que ahorita vamos a decir. Número dos, Ernesto, lo que hemos escuchado y leído y lo hemos visto que se repite una y otra vez es los datos que se dan en términos del informe del mercado de trabajo en los Estados Unidos, que pues hay que también decirlo en términos de economía política y de crítica de la economía política, que salga un informe como ese en este momento diciendo pues que baja, ¿no? Baja, que tenían expectativas de una mayor contratación laboral, pues implica que hacia futuro podría realmente haber un proceso de recesión en Estados Unidos y bueno, sabemos lo que impactaría en una gran cantidad de economías que son dependientes de los Estados Unidos y en términos que decía yo de crítica de la economía política, pues quién es quien crea el valor es la fuerza de trabajo y si hay una menor contratación, pues se vislumbra que también habrá una generación de riqueza menor, Ernesto, y también eso hace que estos mercados pues reaccionen ante esto. Y lo tercero, Ernesto, pues esto que nos parece muy, muy importante. Ayer tuvimos una mesa en la UAM Xochimilco y sobre este tema y uno de los principales elementos que poníamos nosotros también en el centro pues era esta respuesta que iba a dar Irán o que esta posible respuesta que va a dar Irán a Israel y que eso también ponía de manera nerviosos, ¿no? Hay que ponerlo así entre comillas a los capitales y que también era parte de este contexto y de esta reacción. Y lo último, Ernesto, ya para concluir y que podamos entrar a la mesa, es una situación que también poco se ha rescatado, Ernesto, y que hay que comentarlo. ¿Qué es lo que estaba pasando en Japón? En Japón se estaba llevando a cabo una situación que se le llama carry trade, que es un término pues, que se refiere a una estrategia financiera, Ernesto, donde los inversores deciden estar en mercados como el japonés, donde había una tasa de interés negativa, y entonces los inversores, los empresarios, el capital migra hacia allá, a ese territorio, pide prestado y se lleva los recursos de este espacio donde se cobra una tasa de interés baja y los reinvierte en otros activos financieros, en otros territorios del mundo donde generen mayores rendimientos. Y bueno, ese fenómeno también se estaba dando en Japón y también por eso cuando Japón decide subir su tasa de interés, perdón, a lo mejor estoy siendo muy técnica, Ernesto, a lo mejor después lo vamos a tener que traducir con manzanitas o de otra manera, pero cuando Japón decide subir su tasa de interés, entonces la rentabilidad que estaban teniendo producto de una tasa de interés negativa, llevándose este recurso a través de préstamos a otros territorios en el mundo con mayor rentabilidad, pues disminuye, Ernesto. Y además, bueno, una situación importante es que Japón, pues con esto fortalece su moneda y pues también se va o va en el camino de salir de una era donde la deflación le había sido funcional y donde ahora pues estará buscando otra estrategia, Ernesto. Y lo último, pues el caso de México, que también empezamos a ver varios análisis y analistas económicos aquí que decían que la situación que estaba viviendo México
el día de ayer o el fin de semana, que en la madrugada del domingo llegamos a 20 pesos por dólar, pues se debía, ¿no? Algunos decían al proceso que se está viviendo de reforma al Poder Judicial, pues cuando más bien hay que decirlo y enfatizarlo que el capitalismo se encuentra en una situación crítica y que si vemos, revisamos también la historia del capital con esta historia de las crisis financieras, pues bueno, van acompañadas en momentos o surgen, ¿no? En momentos de mayor crisis en el capital como el que estamos viviendo ahorita y como el que probablemente vamos a empezar una etapa, Ernesto, que hay que seguir y analizar en este contexto de una mayor crisis. Uf, pues es todo un tema. Hay varios comentarios de la propia audiencia. Dice la Mulix, no hay devaluación, pero desde el 2020 han subido los precios cerca del 60%. Dice Mayanín, exacto. ¿Por qué dijo el presidente que la economía de las grandes potencias no está bien, considerando que nuestra economía está muy ligada a la gringa? Eh, es la pregunta que hace Mayanín. Además, dice María Guillermina Pastrana Martínez, buenos días, Momentum, qué bueno que tenemos a Violeta Núñez para que nos vislumbre mejor estos problemas económicos, una experta. Alma Flores, Mayanín, yo pienso que porque esa es su estrategia, alentar la sensación de incertidumbre y caos para luego presentarse como los salvadores. Una población con miedo es más manipulable. Pues parte de los comentarios es todo un tema, Violeta, que lo estaremos abordando. A lo mejor creo que sí valdría la pena hacer un programa especial, Violeta, sobre eso, donde se puedan presentar gráficas, infografías y más información que permita pues a la ciudadanía, a la audiencia también como entenderlo, como ahora sí que como le hizo César Cravioto, el senador César Cravioto, que explicó con peras y manzanas, sacó las peras y sacó las manzanas literalmente. ¿En serio? Y sí, para explicarle en una entrevista que tuvo y partió la manzana y esto era para explicar lo de la representación proporcional que hay y esto de la sobrerepresentación y demás, para explicar por qué no era una sobrerepresentación. En fin, pues ya lo estaremos hablando, Violeta, interesantísimo y creo que hay muchas dudas, muchas preguntas. Así que, Violeta, si te parece bien, pues programamos uno o dos programas especiales sobre el tema y que puedas invitar a quienes tú consideres y o primero un programa donde tú expliques y después otro programa donde pues puedas invitar a estos amistades que tienes, conocidos, colegas ahí también que puedan dar también sus puntos de vista. Sí, Ernesto, iba a decir de broma, yo invitaría a Ernesto Ledesma para que, No, para que vaya dando su opinión como periodista yo y doy mi opinión nada desde la más. academia, desde la economía y por supuesto, Ernesto, pues también muy interesante lo que te decía o lo que les compartí ahorita a la audiencia, pues esta mesa que tuvimos el día de ayer en la UAM, Xochimilco, y realmente pues los análisis, Ernesto, que hacen los estudiantes son brillantísimos, ¿no? Los estudiantes de economía son brillantísimos y los elementos que van agregando, me parece que también podríamos después pensar una mesa con las y los estudiantes, Ernesto. Así es, Violeta, pues ya lo estaremos haciendo.